No puedo tener gente. Así que tenemos que hacer algo para dejar ya el registro. Ciérrame el registro aquí. No está bien. ¿Qué necesito? No puedo tener gente ahí para comenzar. Ya no me registré a mi Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días, dijimos. Buenos días. Gracias, muy amables. Mi nombre es Carlos Roberto Gómez, soy profesor en el Departamento de Español. Es un placer tenerlos acá, lo que posiblemente sea la última actividad de este semestre. El Departamento de Español ha estado muy activo este semestre, que es un semestre que se caracteriza por los huracanes y demás fenómenos. Para terminar este semestre, tenemos un invitado de lujo, un doctor en medicina, un cardiólogo dominicano que vive prácticamente toda su vida, la ha hecho en la Universidad de Chicago, y hace unos cuantos años recibió una invitación de regresar a su país para allá trabajar la medicina, la cardiología, pero también para desarrollar algo que es su otra pasión y para muchos es su pasión, que es la literatura, específicamente el ensayo literario. Así que hoy estoy aquí con el doctor Jochi Herrera para que pida un aplauso. Para hablar sobre el ensayo, y vamos a hablar también sobre uno de sus últimos libros, que se llama De los objetos y el entorno. Tenemos casa llena porque es que no conseguimos el anfiteatro grande, así que nos quedamos con el anfiteatro intermedio. Pero les aseguro que la actividad va a ser ágil, va a ser lo necesariamente larga, pero no extremadamente larga. Yo le envié a mis estudiantes la biografía del doctor Jochi Herrera, pero como tenemos estudiantes de otros colegas, vale la pena leerla. Jochi Herrera es cardiólogo y ensayista. Está radicado en Chicago durante más de 3 décadas. Compartió el ejercicio médico, la docencia y el trabajo literario en español en varias organizaciones culturales, incluyendo la reconocida revista Contratiempo. Desde hace más de un lustro reside en su país natal, o sea, en República Dominicana, donde continúa publicando en medios impresos y digitales, locales e internacionales. A través de sus textos, Herrera ha conformado un estilo que renuncia a la rutina de la monografía, al tiempo que integra con elegancia la reflexión humanística, el conocer científico y la filosofía. Todo eso está ahí dentro de lo que él escribe. La subjetividad sensible del autor aparece contenida en cada una de sus obras, entre las que se destacan Extrasístolis y otros accidentes, que es del 2009, en cuyas páginas se aborda la metáfora del corazón. La Flama Magna del 2014, Estrictamente Corpóreo 2018, de Fugas y Divisiones 2018. Su más reciente publicación, Pentimentos, apuntes sobre la literatura, reúne trabajos que auscultan el maridaje simbólico que acontece entre el lienzo, la página, el pintor y el autor. Y vino después de este, que es de los objetos y el ensayo. Sobre este libro ha dicho el maestrísimo Carlos Rojas, uno de los fundadores de este recinto. Dijo sobre este libro: la razón instrumental pretende reducirlo todo a ser objeto de dominio. El extraordinario libro de Jochi Herrera muestra fuera de cualquier duda que todo objeto y su entorno
que es también obra de arte y estímulo del saber científico y filosófico. Otro aplauso para Jochi Herrera. Jochi, tenemos un público esencialmente de estudiantes, aunque tenemos colegas selectos que están con nosotros acá. Así que vamos a tratar de mantener la conversación a un nivel pedagógico, porque tú eres también maestro de medicina. Háblanos entre lo siguiente, entre todos los géneros literarios, y mis estudiantes ya saben que cuál es el más antiguo. ¿Cuál es el más antiguo de los géneros literarios? Gracias. Y el más moderno, el ensayo. Entre todos esos géneros que están ahí, la poesía, el teatro, el cuento, la novela y el ensayo, tú decidiste por el ensayo. ¿Por qué? Una aclaración, la rapsodia es el más antiguo. Los rápsodas eran aquellos helénicos que hablaban y contaban historias, y de ahí salió la poesía. Muy bien. Lo formal, antes que se me olvide, muchísimas gracias a la Universidad de Puerto Rico y en particular al recinto Macao por esta invitación. A mí me unen nexos más allá de la geografía y más allá de lo político y lo cultural, me unen nexos con este país, incluso familiares, que lo llevo muy dentro, y es un honor estar aquí, sinceramente, sobre todo viendo tanta cara jóvenes. Gracias por supuesto al doctor Galeano, al rector, y gracias por supuesto al director del departamento con quien ya conversamos hace un rato de todo, la doctora Yandelisa González, y por supuesto a Carlos Roberto, quien aparte de ser un respetadísimo autor y editor es nuestro amigo. Me tendiste una trampa cuando me invitaste acá, primero empezando con el título del encuentro, que me sorprendió porque yo soy filósofo, aunque cada uno de nosotros a veces creemos que somos filósofos, pero la trampa fue que me dijiste, bueno, eso es un conversatorio simple con los estudiantes, tú no tienes que preparar nada. No me imaginaba que iba a estar a salón lleno, ni mucho menos que había colegas profesionales aquí, así que si para los profesores luzco un poco superficial, la culpa es del joven acá, y si para los estudiantes luzco un poco abstracto, pues les pido disculpas. El ensayo efectivamente es, para mí es un género de una riqueza particular y única, porque en esencia es la libertad total de las ideas plasmadas en el papel. Me refiero a que usted, como gran lector, que debe ser antes de ser gran escritor, utilice, emplee lo que otros han pensado, han escrito, han demostrado, se han preguntado, de una manera totalmente libre, y así usted crea algo original y suyo, contribuyendo a ese diálogo que otros iniciaron con sus propias ideas. De hecho, a esto al ensayo se le llama el más libre de los géneros, porque no tiene una limitación de páginas, no tiene una limitación de cantidad de palabras ni de temas. Y sobre todo que no exige un rigor como lo exige la poesía, que tenga métrica o rima, ni tampoco la narrativa, que exige un cuerpo de crear un personaje, de crear una historia. En el ensayo, se te ocurre escribir un ensayo sobre el significado del teléfono celular en la contemporaneidad, tú te puedes valer de textos que hayan escrito sociólogos, ingenieros, puedes combinarlos, pero tú tienes que proponer algo, y lo haces de una manera libre. Tú puedes empezar a hablar del celular como tema diciendo, en el año 1800 tanto, hubo un norteamericano que nació en tal ciudad, su papá era carpintero, pero él se le ocurrió un día inventar un cordón y ponerse en el oído, y así empezó el teléfono. Pero tú lo que hablas del celular, empezaste a hablar del pueblo donde ese señor nació. Claro, pero aún así el ensayo requiere una estructura, que los estudiantes saben que tiene tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. Claro, tú puedes jugar con esa estructura, puedes hacerla más visible o más invisible para el lector, pero siempre está ahí. ¿Por qué entre todos los géneros tú decidiste por el ensayo? ¿Por esa libertad? Ahí voy. Y aclarar, como me dijiste que fuera un poco pedagógico, no confundamos el ensayo literario, que es lo que uno hace, lo que yo hago,
con el ensayo científico. Bueno, vamos a hacer esa académico. distinción para ello. Hay que empezar. Vamos a hacer esa distinción. Pero aún en el ensayo literario tú tienes una estructura. De acuerdo. Claro, no es tan visible, tal vez no tienes una bibliografía tan rigurosa, pero siempre está ahí. Háblanos sobre la diferencia entre el ensayo literario y el ensayo científico o académico. A mí me atrajo el ensayo fundamentalmente por esa libertad de ideas. Yo me considero mucho mejor lector que escritor, o estoy tratando de ser un mejor escritor, pero lector, cualquiera de nosotros puede ser un gran lector. Y me interesó porque me inquietan las cosas, me provocan las cosas. Yo soy muy lúdico, muy visual. Dentro de mi especialidad médica, mi subespecialidad es imágenes. Entonces a mí me provoca mucho lo que veo, lo que escucho, lo que siento. Esa relación entre los sentidos a mí me atrae mucho, ¿no? Y originalmente todos nosotros escribimos poesía en algún momento, a los 13 años, enamorados, como que el mundo se iba a acabar al día siguiente. Pero eso no es poesía, eso son expresiones de sentimientos. Lo único que escrito es ensayo, y me encanta porque me permite justamente esa libertad. Yo tengo textos ensayísticos que tienen que ver con aspectos exclusivamente médicos, por supuesto desdoblados en literatura, otros que son con temas exclusivamente literarios, de crítica literaria, o un autor o un género, otros sobre lienzos, y este último sobre los objetos, el espejo, la moneda, la rueda. Entonces, la diferencia entre este tipo de trabajo de ensayo literario y el académico, que en ningún momento estoy haciendo una comparación, son cosas diferentes, es que el ensayo académico es una propuesta que usted está haciendo, es una disertación, es una tesis, es una revisión de un tema, o de un género, o de un autor, donde usted va a enunciar lo que se ha publicado, lo que se ha escrito, donde usted va a plantear preguntas y donde usted va a hacer una propuesta. Sea un ensayo académico de índole técnico, como ingeniería, o de índole literario, como el estudio de la métrica en el siglo XVI, usted está haciendo una propuesta y está estudiando, en el sentido estricto de la palabra, una temática. El ensayo literario es libertad total. A mí nadie me tiene que exigir, ni yo tampoco tengo que responderle a nadie lo que yo quiero decir sobre el reloj. Yo escribo en ese ensayo lo que a mí me parece importante. Y hay una cosa particular en mi caso, y es que yo no, aunque soy docente, yo intento no ser un profesor cuando escribo mis ensayos. A mí me interesa provocar al lector, no darle la respuesta. Y es una gran diferencia con algunos ensayistas que van en ese orden: introducción, metodología, conclusión. Todos los ensayos tienen ese orden, por supuesto, porque de lo contrario sería caos de palabras, y eso no es. O sea que entonces no hay una libertad absoluta y total. Es relativa, ¿cierto? Claro, no hay una libertad. Ahora, lo que tú me estás planteando aquí es interesante. Tú te acercas al ensayo literario porque te da más libertad que el ensayo científico. Pero aún en el ensayo literario hay unas limitaciones. Porque, ¿cuál es la primera limitación? Luchar con las palabras. ¿No? La selección de las palabras, la selección de ese vocabulario que vas a usar. Porque en última instancia tú quieres comunicar algo a alguien, a ese lector, por eso lo publicas en forma de libro. Así que el vocabulario que vas a usar y demás. Ese vocabulario me imagino que tú lo ajustas dependiendo del tema del ensayo y del tema del libro donde está ese ensayo. De hecho, como escritor, tú sabes el respeto que uno debe tener sobre la palabra, y diste en el punto clave. En mi caso, yo trato de que el ensayo tenga lirismo, que sea algo bonito, ¿no? Algo que sea prosa, o sea, que no sea un montón de palabras en párrafos y párrafos y párrafos, porque ustedes se van a aburrir. Entonces, ese desafío no es solamente el uso apropiado de las palabras, sino de cómo tú usas las palabras. En un ensayo cualquiera de lo que yo escribo, tú puedes encontrar un verso de un poeta, porque eso me ayuda a mí a decir lo que yo quiero decir, y que soy incapaz de decir porque no soy poeta. Y al mismo tiempo enriquezco ese verso con una descripción de la idea. Entonces, es un desafío doble, es el uso apropiado, pero también el uso en el contexto. Ok, pero además de las palabras, tus ensayos, aunque tú no los catalogues ensayos literarios o científicos, tenemos que entender algo. En República Dominicana, a lo académico se le llama lo científico. Así que en vez de llamarle revistas académicas, le llaman revistas científicas. Ok, aquí nosotros le llamamos revistas académicas. Okay. Aún en el ensayo académico,
pero a un ensayo literario, que el tuyo es literario, no solamente tú estás seleccionando las palabras, pero también tú haces referencias a nombres. Hay referencias a pensadores, pintores, escritores, filósofos. Y ahí entramos en la parte de la referencia. Tal vez tus ensayos no hay citas directas como un ensayo científico, pero tú haces citas indirectas de todos esos nombres, de todos esos referentes. ¿Correcto? Un punto importante, porque en el trabajo artesanal de crear el libro, en el trabajo de la formación de la sustancia de un ensayo, uno tiene que tener cuidado y atención a no escribir para el lector, pero tiene que tener cuidado en que la idea sea recibida apropiadamente por quien lo va a leer. Entonces, en mi caso, una opinión muy personal, yo odio leer un ensayo literario donde me ponen todas las citas con los numeritos después de cada párrafo a pie de página. Yo prefiero citar libremente a quien voy a utilizar o a citar, para la redundancia, y no necesariamente ponerlo con citas y referencias y todo. Ahora, hay editoriales y editores que te exigen de alguna manera que tú anotes quién tú citaste. Entonces eso, uno lo que hace es que al final del libro pone lecturas sugeridas. Pero en el cuerpo propio del ensayo, no estoy diciendo que eso necesariamente sea malo, ni no, sino un asunto personal. Estéticamente, a mí me interesa que a quien yo cite, yo lo haga de manera libre. Y si el editor del libro me dice, mira, tú tienes que decir qué libro de Cortázar fue que tú te inspiraste para decir tal cosa, pues al final dice lecturas sugeridas o referencias. Ok. Otro elemento que tú usas en tus textos, por ejemplo, en este libro, los objetos. La mayoría de los capítulos están dedicados a un objeto, la rueda. Y en la rueda, por ejemplo, tú comienzas con 2 poemas. Con las citas son de 2 poemas. Así que estás usando la prosa y la estás conectando con la poesía. Página 33, la rueda. Y comienza con 2 epígrafes. Uno del poeta cubano José Lezama Lima, que dice: rueda el cielo sobre ese aroma agolpado en las ventanas, como una oscura potencia desviada a nuevas tierras. Entonces, ¿cuál es tu relación de la prosa y la poesía dentro de tu ensayo? Fíjate que escogiste un ejemplo muy apropiado para responder esa pregunta. En este contexto de la rueda, lo que estoy tratando de escoger en ese verso es algo que no solamente engalane lo que estoy escribiendo, sino que haya una conexión directa. En la rueda yo escribo, sí, de la rueda como objeto, pero termino hablando de caminar y de viajar y de trenes supersónicos, porque la idea de la rueda en este texto no es la rueda como objeto solamente, es el movimiento del ser humano, de las generaciones, de nuestras ideas, de nuestras propuestas, de nuestras maldades. Entonces tengo que empezar con un poema, un verso, que hable de la rueda como símbolo y mito. Lo mismo con David Le Breton, que es el antropólogo francés contemporáneo que más ha escrito sobre el cuerpo, donde yo hablo ya de la rueda humana, del ser humano. Entonces esas citas, esos epígrafes, si bien son un adorno, digamos, engalanan el texto, tienen una razón de ser, y es conectar directamente con lo que yo estoy tratando de plantear. Y eso eso que tú acabas de decir es bien importante, porque en un texto literario, estos son ensayos literarios, todo tiene una función. Todo tiene una función. La primera función es estética, pero también hay otras funciones simbólicas, estructurales, emocionales, emotivas. Así que cuando tú haces un ensayo que se llame La Rueda, tú no necesariamente vas a hablar ya de la rueda, porque para ti la rueda es otras cosas más. Por ejemplo, en el ensayo de las nubes, se llama Nubes, tiene un verso que dice así: hombre con los pies en el suelo, un hombre con la cabeza en las nubes, de teodo a adorno. O sea que, aunque tú estás escribiendo prosa, estás tirando un puente hacia el verso. Y ese diálogo entre la prosa y el verso podemos llamarle poesía. O sea, tú estás intentando hacer poesía, tal vez. Bueno, eso es un piropo, gracias. Sí, de alguna manera sí. En este texto en particular, yo lo que pretendo, bueno, en el sentido general, este libro lo que busca es hacer una
conexión, un nexo entre lo que son los objetos materiales y lo que es el entorno, y el entorno se refiere al aire, las nubes, el mar, la tierra. Ejemplo, vamos a decir solamente los nombres de los capítulos y de los objetos. Pero te quiero responder la sí, la no lo voy a pregunta de la responder, poesía. pero para que ellos tengan, recuerden que ellos no tienen el texto. Este libro tiene una sección dedicada a ropajes, o sea, la ropa, el espejo, la rueda, relojes, monedas, ciudades, mar, nubes, lunáticas, marcianas. O sea, son cosas que dejan de ser cosas y se convierten en algo más. O sea, que tú tienes una mirada de ir más allá del objeto. Ahora puedes contestarme lo que te pregunté. Para responder tu comentario, tu pregunta sobre la poesía en el contexto de mis ensayos, te voy a leer medio párrafo de ese ensayo de nubes. Esto que va a ser es interesante. Él va a usar su texto para defenderse. Vamos a Para ver. responderte, ¿no? Vamos a ver. Estoy honrado de que me digas que toco la poesía. Adelante. ¿Y qué de la poesía? Repito, es en el contexto de las nubes, porque ya yo ahí he hablado de algunas referencias literarias sobre las nubes, ya he hablado de alguna manera sobre la pintura y las nubes, hablé de alguna forma de las nubes como parte geográfica no, medioambiental. Entonces acá llega la poesía, ¿no? ¿Y qué es la poesía? ¿Acaso tiene algo que enunciar sobre el acontecer de los cielos y las nubes en este presente invadido por la más nimia vacuidad? ¿Importa en esta época en que la inmediatez de casi todo acto humano amenaza convertirse en norma, en la que el férreo peso del sentimiento y el pensar han trastocado en existir líquido? Entonces, yo estoy preguntándome cosas con un bobo que no sabe la respuesta, pero es para provocar al lector. Porque en esa pregunta hay una respuesta explícita. Lo que pasa es que cuando yo le dije a él, Jochi, vamos para allá, este es el cartel de la actividad que lo hizo nuestro asistente, Alexis, que es un gran lector, y él le puso filosofía y lenguaje. Y tú dijiste, espérate, yo no soy filósofo. Y yo te dije, bueno, tú no eres filósofo, pero tú te estás haciendo unas preguntas. Y dicen los que saben más de esto, que la filosofía hace las preguntas y la poesía intenta contestar esas preguntas. O sea que aquí estamos en el campo de la filosofía, aunque ninguno de los dos sea filósofo. Estamos haciéndonos unas preguntas. Y tú estás intentando contestarte esas mismas preguntas dentro del libro, dentro del ensayo. Tu libro más reciente junto con este, es un libro sobre que publicaste en España. ¿Cómo se llama? Fiat Lux. Fiat Lux. Que en latín significa hágase la luz. Fiat Lux sobre los universos de colores. Sobre los colores. Es un libro sobre los colores. Y ese libro acaba de ganar el Premio Nacional de Ensayo en República Dominicana. Un libro sobre los colores. Ese es tu primer Premio Nacional de Ensayo. ¿Cómo se siente eso? ¿El premio o el libro? El premio y después vamos al libro. Ayer me escribió un amigo que tenía muchísimo tiempo que no recibía comunicación, felicitándome por ese premio. Y para responder tu pregunta, ojalá lo encuentre. Bueno, aquí está. Cuando me enteré de ese premio, la manera como en Dominicana funcionan los premios literarios es que hay un grupo de jurados, jueces jurados, que escoge el Departamento de Cultura del Ministerio, los cuales evalúan obras y de manera anónima, nadie se entera quiénes son, determinan cuál es la merecedora del premio de ese género de ese año. Y por supuesto el autor se le comunica y se hace una premiación. Cuando me comunicaron esto, yo escribí este parrafito en las redes sociales para que el mundo se enterara de cuál es la respuesta que yo le iba a dar a Carlos Roberto Gómez cuando me hiciera esa pregunta que me acaba de hacer ahora. Siempre he confesado mi inquietud sobre los premios literarios, en tanto que hay mucho más escritores merecedores de premios que premios a otorgar. Y que además, sobra decir, no todos los premiados son merecedores y no todos los merecedores son premiados. Sin embargo, debo confesar que hay una sensación de reafirmación, por no encontrar otro término, que con el premio solo crece.
Y esta es el convencimiento de que la literatura y las artes en general serán quizás las últimas herramientas humanas que nos acerquen paradójicamente a esa humanidad amenazada hoy por los poderes maléficos del capitalismo salvaje. Prometo, eso sí, continuar intentando ser el mejor escritor que todavía no soy. Lo sabe mi madre Bernarda, allá feliz en la profundidad de mi memoria. Eso, si yo fuera poeta, diría, eso es un poema. Y si fuera ensayista, diría, eso es un pequeño ensayo. Así que el ensayo puede ser muy, muy breve. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les pedía que me hicieran las reseñas? ¿Sí? Y les decía, que tengan 3 oraciones. Y la primera oración, ¿qué función debía tener? Introducir. Y después, desarrollar y después concluir. O sea que en un pequeño párrafo ya están practicando el ensayo. Ahí tú hiciste un pequeño ensayo. Difícil, porque mientras menos palabras, la literatura es mejor. Claro, la síntesis. Paradoja. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a hablar ahora de otra cosa interesante para muchos de ellos. Tú me preguntaste, ¿y esos estudiantes hacia dónde van? ¿Hacia qué departamento pertenecen? ¿Cuántos de ustedes pertenecen a ciencias? Levanten las manos. ¿Cuántos pertenecen a ciencias sociales, por ejemplo? ¿Cuántos pertenecen a administración de empresas? O sea que tenemos diferentes rangos. Tú vienes de la medicina y entras a la literatura. Cuando yo te pregunté a ti hace menos de un día, cuando estuvimos hablando ayer, tú me dijiste, tú eres un médico y has logrado grandes logros en la medicina, porque él no es un médico solamente él no es un médico de consultorio médico, él es un médico de investigación médica. Él es un investigador y él publica en revistas de ciencia, en revistas de investigación científica. Sin embargo, sentí cuando me contestaste la pregunta sobre la relación entre la medicina y la literatura, que hay una pasión en la literatura que no te la da la medicina. ¿Eso es correcto? Mira cómo trago. Ustedes todos conocen lo que es la bipolaridad, ¿verdad? Yo soy bipolar, con todo el respeto a los pacientes bipolares, no estoy haciendo todo como una burla. Tengo una bipolaridad en el sentido de que por mucho tiempo, digamos, luché entre ese sujeto, a propósito no se llama Hochi, se llama César José Herrera, el doctor César José Herrera. O sea que en las revistas de ciencia está César José Herrera. César José Herrera. Y ese otro sujeto, Hochi Herrera, que está aquí. Entonces, esos dos polos, por muchísimo tiempo, no se peleaban, pero como que no se gustaban uno a otro. Y eso yo logré entender que era producto, bueno, en parte era mi responsabilidad porque yo la aceptaba, pero en parte también era producto de las exigencias sociales, donde era imposible e incompatible que un médico, científico, profesor, que atiende pacientes, escriba ensayos sobre los genitales o sobre la pintura y el arte, que tiene una cosa que ver con la otra. Esa era mi propia mente que yo me resistía a borrar. Y por supuesto también la imposición profesional o social. Todavía hoy día hay gente que me pregunta, ¿pero cómo es eso? Un cardiólogo escritor. ¿Y cuál es el problema? Entonces pasaron muchos años de madurez, de pensamiento, de autoconocimiento, hasta que yo dije, no, pero es que ¿por qué tengo que tener esos dos polos si soy la misma persona? Y si esta profesión médica en particular, con perdón de los ingenieros allá atrás, que van a manejar tornillos y chips y esas cosas, esta profesión mía, que estoy tocando un ser humano en su momento más débil o frágil, que cuando está enfermo, y en esa humanidad hay una historia más allá del corazón y la presión arterial, ¿por qué si yo estoy en contacto con lo más humano de lo humano, tengo que separar todo esto que es humanidad? La pintura, la literatura, el sexo, la maldad. Entonces dije, no puede ser. Y hoy día yo me firmo como doctor Hochi Herrera, resuelto el problema. No por ninguna arrogancia académica ni nada, sino porque ya yo logré combinar eso. Ahora, la pregunta que debiste haberme hecho fue cómo una cosa alimenta a la otra o no. Muy bien. Y para mí me resulta curioso lo que me dijo un ensayista mexicano de Chicago, el doctor González Cruz, afamado escritor mexicano que dejó la medicina para escribir,
y es que en nuestro campo científico, la medicina, en el día a día, escribimos un pequeño ensayo viendo un paciente, un pequeño proyecto de investigación. Y el diagnóstico y todo. Se lo digo a mis estudiantes, a mis residentes, señores, el escribir un ensayo, un texto, lo que sea, es lo mismo que examinar un paciente complejo la primera vez. Uno empieza mirándolo, el body language, los gestos, escuchando lo que dice, mirando el color de la piel, y ya tú vas formando un corpus de diagnóstico posible. Haces preguntas, tocas, examinas, experimentas, llegas a una conclusión a priori, ordenas unas pruebas, te las devuelven y concluyes un diagnóstico. Entonces la medicina me ha ayudado a mí a estructurar la idea, a atar los cabos y al final proponer algo al lector, que son preguntas. Ayer cuando yo te fui a recoger al aeropuerto, tú me dijiste, no, yo estaba muy entretenido aquí. Ajá, estaba observando a la gente en el aeropuerto. Me encanta observar. ¿Quién observaba? ¿El médico o el ensayista? ¿O ambos a la vez? Ambos a la vez, y te voy a decir por qué. Hay una relación entre los sentidos, la sinestesia, un poquito de neuroanatomía. Los 5 sentidos, visión, tacto, oído, habla, olfato, etc., comparten áreas en el cerebro, nuestro comando, donde se cruzan entre sí. O sea que es posible tocar con la mirada y oler con la boca. Lean a Rimbaud, el poeta maldito. Claro. Rimbaud escribía versos donde él hablaba del tono de un piano que huele a violeta y cosas así. Pues eso no es imaginación poética solamente, hay conexiones específicas del cerebro. Y por ejemplo, las personas que han perdido un sentido logran hipercompensar otros sentidos. Un ciego oye, como dicen nuestros abuelos, un ciego oye más que no sé qué, que un búho, no sé cuánto, porque el otro sentido compensa. Pues esa plurisensorialidad, esa sinestesia, yo sé que la tengo. Y si yo estoy parado esperando que este señor llegue a recogerme al aeropuerto y sé que tengo 15 minutos que no voy a hacer nada, que no sé estar ahí, pues ¿qué yo hago? En vez de coger el celular y ver cosas, empiezo a ver lo que está alrededor, a olerlo como la persona que estaba fumando al lado mío y tosiendo, y ya el cardiólogo dice, pero está haciendo, no sabe que se está suicidando. Y ver que el aeropuerto está militarizado, porque en los 15 minutos que tuve conté 9 vehículos de policía. Me fijé hacia atrás en los turistas que venían, de dónde venían, pues esa antena me iba dando vueltas y por eso salió un mensaje, no sé, quizás sale, quizás no. Entonces, esa espontaneidad sensorial que yo siento que para mí es un privilegio, me ha ayudado muchísimo a que medalaganariamente me levante un día y digo, oye, voy a escribir algo sobre los aeropuertos. Te cuento un caso en Dominicana. Al año de yo llegar, voy viajando hacia el norte de la isla, hacia una playa que se llama Samaná, y hay que cruzar una carretera muy linda por la montaña y muy desértica, y ya casi cuando está terminando la carretera que va a llegar a la costa hay un parador, no sé cómo se dice aquí, Sí, un parador donde uno va al baño, echa gasolina, dice que echa gasolina y compras cosas. Y yo llego ahí a ver esto y veo en un lado hay sillas de ruedas de segunda mano en ventas, al lado hay tanques de oxígeno de venta. Más allá hay unas estatuillas de yeso blanco, de imágenes de mujeres de rasgos taínos. Más allá hay un montón, y en pleno verano, un montón de estatuillas de gnomos de Navidad que parecen traídos de Suecia. Luego llega la comida, hay una vitrina que venden salchichón frito, bolas de yuca, y al final está el alcohol. Y yo, ¿pero qué es esto? ¿Dónde es que yo estoy? Esto es surreal. Y cuando me volteo, mi hermano que está me dice, mira, a ti que te gusta ver cosas, mira lo que hay en aquella jaula. Hay una jaula con un avestruz. Eso es en República Dominicana. Tú me puedes explicar, o sea, André Breton, el padre del surrealismo, yo termino en ese texto diciendo que debió haber nacido en República Dominicana. Y eso es pura observación. Muy bien. Vamos a hablar sobre cómo tú construyes el libro. Entonces traemos este libro, pero finalmente tú me leas un pedacito del libro. ¿Cómo tú construyes los libros? O sea, cuando tú decides, esto se va a convertir en un libro, ¿cuál es tu proceso de construcción? Porque yo soy fiel creyente, como la doctora Lian Luz ya sabe, y Ana Machena sabe, y la directora sabe, y Tapia lo sabe, que los libros hay que construirlos.
hay que montarlo como tú construyes un edificio. O sea, ¿cuál es tu método de construcción de los libros? ¿Cómo tú decides, esto va a ser un libro, esto se va a llamar así, esto va a tener tanta cantidad de ensayos? Excelente pregunta. Para los jóvenes, una cosa es que uno ponga una serie de textos que tienen conexión entre sí sobre un tema, uno atrás del otro, del 1 al 100. Eso es una recopilación, eso es un, qué sé yo, un cúmulo de textos similares. Y otra cosa es un ensayo en el sentido que hemos hablado aquí, que es la construcción con un hilo conector de principio a final. Y esa es la parte más difícil. O sea, tú puedes buscarte 100 artículos que tú has publicado o escribir 100 textos sobre el cielo y a lo mejor esos textos no tienen absolutamente nada que ver uno con otro. Y entonces eso es una monografía, una colección de textos sobre el cielo. Pero si lo que se quiere hacer es un ensayo literario como tal, que es lo que yo pretendo, tú tienes que primero sentarte a pensar lo que vas a decir, lo que quieres decir y cómo tú creas ese hilo conector. En este caso, el ejemplo de este libro, los objetos y el entorno. Bueno, eso parte de objetos materiales porque me atrae la filosofía en el sentido del pensamiento, y hay una corriente filosófica contemporánea en Estados Unidos y Europa que habla de que nosotros los humanos hemos llegado a ser tan dependientes de los objetos materiales que los objetos han adquirido vitalidad. Me explico, yo no estoy diciendo que los átomos hablan y que piensan, que la materia piensa, no, estoy diciendo que esos objetos materiales, inertes, los usamos tanto, dependemos tanto de ellos, interactúan tanto con nosotros que tienen vitalidad. O no tiene vitalidad el robot ese que limpia los pisos ese. ¿Ustedes han visto eso? Yo lo vi en la casa de mi hermana hace unos años, me quedé atónito. Esta cosita que rueda, Sí. tú la programas y esa persona, ese sujeto o sujeta, sabe que no puede ir a aquella esquina porque ahí está la gente sentada. Y ese iPhone, tiene que volver para acá. y el iPhone te está escuchando Sabe lo que cuando tú estás chequeaste. hablando, y al otro día te busca la tienda del producto que tú estabas hablando. Eso se llama vitalidad. Entonces yo intento conectar eso con nuestro entorno, que es donde vivimos, donde respiramos, donde hacemos el amor, donde sufrimos, las nubes, el agua, etc. Entonces, eso es una construcción con una idea específica. El caso del libro Fiat Lux, del universo del color, mi intención era, creo que lo logré, no sé, el lector dirá, mi intención era tratar de poner en los ojos nuestros del día a día el color y la luz. Porque ustedes no se dan cuenta que nosotros, a menos que intencionalmente digamos, déjame ver cuánta gente con camisa roja hay aquí, nosotros no pensamos lo que estamos viendo. Es tan automático el proceso cerebral que ya asumimos que lo que estamos viendo es eso. O sea, me explico. Aquí hay 10, 20 diferentes tonos de colores y ustedes, a menos que yo se lo esté diciendo ahora, ustedes cuando entraron no se fijaron en cuántos rojos había, en cuántos negros. Y eso es todos los días. Entonces yo lo que hice fue tratar de despertar al lector de que el color, incluyendo la luz, incluyendo la oscuridad, tiene un significado y una función y una simbología particular en nuestras vidas, en la literatura y en la pintura sobre todo. Muy bien. Respondí muy larga la respuesta, pero... Respondiste. Este libro, además de tener los ensayos, en un momento dado tú me dijiste, pues yo fui el editor de este libro, que se le podría incluir algunas imágenes. Y yo te sugerí entonces que usáramos, en vez de imágenes, fotografías, no dibujos. Y en vez de buscar 5 o 6 fotografías de diferentes fotógrafos, buscáramos uno. Así que yo te sugerí un fotógrafo joven que estaba comenzando, Sergio Vera, y seleccionamos imágenes para eso. Así que cada ensayo tiene una fotografía que no se hizo para el ensayo, sino que se incorporó. Y a mí me parece más interesante porque entonces hay un diálogo entre la imagen y el texto, porque la imagen no está hecha para tu texto, sino está dialogando para tu texto, y eso es parte de la construcción. Y tú me dices que eso a ti siempre te ha gustado eso, te ha gustado esa relación entre la imagen y el texto. Háblanos un poco sobre eso. Debe haber respondido eso en la pregunta anterior. Por eso fue que la hice. Como parte de la construcción del libro, gracias. Efectivamente,
hay editores que llaman a las imágenes de un libro ilustraciones, técnicamente hablando. Para mí no son ilustraciones. No es ilustrar, para mí significa adornar. Para mí la imagen en un texto, en un ensayo, es parte del texto. Me apoya, me expande lo que yo quiero decir, provoca al lector. Entonces, hay dos tipos de imágenes que pueden utilizarse en un ensayo. En el caso de este libro, la propuso el editor porque las imágenes van a la par y leen el texto. Por ejemplo, mire la portada. ¿A quién se le ocurre poner en la portada de un libro de ensayo una foto de un edificio, un basurero, una silla, un tren, una guagua, un autobús, un letrero? Es que eso es el libro, los objetos y el entorno. Y aquí no hay nada de adorno. Hay otro tipo de imágenes que se pueden utilizar y esa lo he hecho en otros libros, y es que yo busque, luego de construir el texto, yo busque la imagen que creo que mejor representa. Y eso lo usé en Fiat-Lux porque ahí hay mucho de pintura. Claro, entonces buscaste estos ejemplos de pintores. Muy bien. Jóvenes, ¿tenemos tiempo para alguna reacción, alguna pregunta, algún comentario? Mientras tanto, búscate algo que nos lea un pedacito de acá, porque un parrafito de alguno de los ensayos. Profesores, colegas, preguntas, dudas. Si quiere que le devuelvan su dinero, vaya donde la directora del departamento de español, que ella devuelve el dinero del que no le gustó la actividad. ¿Dudas o preguntas? Nada. Señor Capielo, ¿tiene algún comentario, alguna pregunta? Has dejado sin palabras a Capielo. Eso es muy difícil. ¿Eso es bueno o malo? No, eso es bueno porque sirve que está pensando. ¿Quieres leernos un párrafito? El problema del ensayo es que claro, que un párrafo no funciona, tiene que ser página y media. Un párrafo, déjame ver. Página y media puede ser, que son 4 minutos. Pero ¿Cuánto? ¿De aquí? donde tú digas, tú eres ejemplo. Comienza. Es que quiero que escuchen, señores, estamos terminando ya. Yo sé que ustedes tienen hambre. Yo no sé, yo he hecho esto muchas veces. Confíen en mí. A mí es como una operación, usted tiene que confiar. Esto va a tomar 2 minutos y medio. 1 minuto y medio. Máximo. Escuchen, yo quiero que ustedes escuchen al ensayista leyendo su ensayo y cómo él enfatiza, cómo él pronuncia y cómo él dice. Vamos, léame un poquito de él. Básicamente es esto y un parafito. ¿Cómo se llama ese ensayo? Este es el que cierra, el post-scriptum. El que cierra, una especie de conclusión. Exacto. Digamos. Es justo poner en duda si muchos de los acuciantes desafíos enfrentados por las sociedades del presente quizás no debieran abordarse desde una perspectiva más constructiva, eficaz y conveniente, teniendo en cuenta la materialidad vital que describimos. Emplear los recursos inanimados con una clara conciencia de sus poderes y limitaciones, de su impacto en el medio ambiente y en el espíritu del sujeto. Eso podría hacer de los objetos saludables aliados y no las esclavizantes herramientas que deshumanizan muchos de nuestros quehaceres. Adicionalmente, a pesar de que pocos niegan la existencia de una íntima y necesaria interdependencia entre el orden natural y el social, desafortunadamente, la relación ciencia-naturaleza prevalente ha desfavorecido a esta última, a la naturaleza, en tanto que lo natural ha trastocado casi exclusivamente en fuente proveedora de necesidades, de presuntas necesidades, muchas de ellas superfluas y sobre todo en generadora de beneficios económicos a los anónimos señores del mercado. Dominio de la naturaleza, cueste lo que cueste, parecería ser el lema de los grandes propietarios de un entorno cuyos rasgos son fiel paralelo de las inequidades económicas presentes en cada rincón de nuestra civilización. Ciencia y tecnología, aún más, incuestionables deidades de la modernidad, amenazan con borrar las huellas de la espiritualidad en el sujeto que cada vez más es individuo y cada vez menos grupo. Lo demuestran los múltiples universos del smartphone, donde habitan las acciones de su día a día. La intimísima relación que mantiene la corporalidad humana con cuanto dispositivo pueda portarse en la muñeca,
adherido a la piel o escondido en el bolsillo. Hablamos, por supuesto, de los Apple Watch y otros tantos monitores de signos vitales, glucosa sanguínea y hasta de los aconteceres del organismo durante el sueño. Juguetes que muchos emplean en el día a día, haciendo de ellos parejas rectoras de su modo vivendi. Dolorosamente, el mal empleo de los recursos tecnológicos y el progreso científico ha herido de gravedad a los espacios naturales, ya sea a través del calentamiento de la atmósfera, la dependencia de energía fósil, el uso indiscriminado de la modificación genética vegetal y animal y la progresiva contaminación generada por miles de millones de toneladas de desperdicios no reciclables. Esto es para ustedes, los jóvenes. Abocados a la tercera década del milenio, pretender establecer una renovación en la relación objeto-entorno no parecería constituir una tarea utópica. Tal acuciante asignatura deberá comenzar en el sujeto mismo, con un cuestionamiento de sus prioridades existenciales que conlleva el reordenamiento del yo y sus intereses, que conduzca a un rediseño a favor del rescate del instinto comunitario y al abandono del reinado del individualismo. Habrá que aspirar, en suma, a nuevas formas de dominio humano sobre los objetos y sobre todo lo viviente que nos rodea, desarrollando una conciencia de especie capaz de reconocer que la nuestra es una especie mortal que puede y quizás va encaminada a su extinción. Cuando Kafka dice, en la lucha entre tú y el mundo, defiende el mundo, parece invitarnos a asumir unas relaciones humanas donde prevalezcan la protección de la naturaleza y una justicia social equitativa. En tal afirmación, el filósofo sugiere que a fin de lograr dotar al mundo del necesario sostén ante su evidente fragilidad, el hombre deberá asumirse débil, finito, eminentemente bienhechor, sin olvidar, añadiríamos, que él es también un experto potencial en la instauración del reino del mal, como ya ha demostrado la historia reciente. Esa paradójica fragilidad es reflejo de la crisis de la civilización industrial, crisis tripartita indudablemente, en la que los padecimientos sociales, individuales y ecológicos amenazan nuestra supervivencia. Habremos de protegernos del progreso, de la impasividad frente al sufrimiento y de la pérdida de la memoria, según ha advertido el ensayista español Jean-Carl Mich. Con el buen uso de la materia y valiéndonos de lo mejor de nuestra humanidad, hemos de sanar las heridas del mundo natural y resultado de su depradación y simultáneamente rescatar el espíritu de las fauces del egoísmo. Sacudir la cuasi dantesca realidad siglo XXI que se burla, dólar en mano, de la linealidad del tiempo y el progreso humano a costa de la naturaleza. Gracias, un aplauso. Querida, usted vino a la universidad no solamente a obtener un título, usted vino a tener unas experiencias que no las va a tener fuera de la universidad. Y una de ellas es la que acaba de pasar en 2 minutos y medio antes. Usted vino a aprender a escuchar, a hacer silencio, escuchar a otro y reaccionar a eso que usted escuchó. ¿Okay? Eso es el primer paso para la humanidad. Saber que además de aprender a escucharse a usted mismo, usted tiene que aprender a escuchar a los otros. Y eso es lo que acabamos de hacer ahora, los 2 minutos y medio, ¿verdad? Eso fue hermoso. Y además, si lo que viene por ahí, si lo que escuchamos está bien construido, está bien armado, es hermoso. No todo lo que usted escuchó, usted lo entendió, ¿verdad que no? Pero todo lo que usted lo escuchó le gustó. Pues eso se llama literatura. Y para eso está aquí hoy. Gracias a todos los que han venido hoy. Gracias a los que están aquí. Gracias a los que se supone que estén aquí y no están, y yo sé quiénes son. ¿Bien? Y sobre eso ajustaremos cuentas después. Antes de irse, tengo 2 libros. Vamos a rifarlos. En el famoso juego del profesor Gómez de los números. Usted me dice un número y yo selecciono el que yo quiera porque no me va a encontrar su número. Pero podemos hacer la idea de que usted dé un número
y demás. ¿Quién quiere llevarse un libro dedicado por Rochi Herrera? Vamos, muy bien.